Vamos a trabajar, nos vamos a tomar el tiempo para trabajar el tema de lógica matemática, lo cual inicia con el mayor exponente en este tema de lógica, que es Aristóteles. Él le dio una forma argumentativa a la lógica, es decir, él hacía preguntas, pero las preguntas que él hacía trataban de que la persona llegara a un cierto punto, el cual le convenía, en este caso, al filósofo. Es decir, trataba de convencer con argumentos, argumentos que eran dirigidos hacia donde él quería que las personas pensaran. Por ejemplo, el hecho de que el sistema solar era heliocéntrico, es decir, convencer a las personas de que todos los objetos giran alrededor del Sol. Podría haber sido un argumento. Y entonces él les decía, miren, pero ¿han visto cómo la luna gira alrededor de la Tierra? Y entonces las personas contestaban sí. Y entonces también han visto cómo todos los demás planetas se mueven alrededor de la Tierra. Y entonces observaban y contestaban que sí, y seguía él con su argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, hasta llevarlos a un convencimiento y aceptaran lo que él estaba proponiendo. Entonces a eso se le llamaba un silogismo, una forma de razonar que trataba de que todas las personas se convencieran. Algo así como, por ejemplo, querer convencer también a las personas que las guerras son algo bueno. Y entonces, aunque ahorita a nosotros nos suene que, ¿cómo es posible eso? Hay personas que con argumentos convencen a otras de ciertas situaciones que si no se les dan estos argumentos, no llegarían a pensar en ellos, ni mucho menos a convencerse de la veracidad de esos argumentos. Entonces, esa era la parte lógica. Pero ya por el siglo XIX, XVIII, XIX, se le empezó a agregar a la lógica esos enunciados u oraciones en los cuales yo puedo decir si son verdaderos o si son falsos. Y entonces estos enunciados u oraciones recibieron el nombre de proposiciones. Y las proposiciones son enunciados que yo puedo establecer si su veracidad o negarlos. Pero ¿cómo es que se relacionan? Pues también son argumentos, solo que son argumentos de tipo matemático. Y al ser argumentos de tipo matemático, lo que se hace con ellos es que se programa un argumento A, se programa un argumento B, C, etcétera, hasta llegar a tener una respuesta, hasta llegar al punto en que nosotros queremos que se realice lo que nos interesa. Por ejemplo, quiero subir videos a Classroom para que todos lo puedan ver. Entonces, ese video lo debo subir al Drive. Esperar a que se cargue completamente en el Drive. Copiar el enlace. Copiar el enlace, pero en un modo tal de que cualquier persona que tenga el enlace pueda visualizar el video. Y entonces subirlo a Classroom para que todos puedan ver el video. Entonces, eso ya es una serie de pasos. Solo que eran los argumentos anteriores, ahora son algoritmos, son procesos que se realizan a través de enunciados o proposiciones con el propósito de obtener un resultado. Es decir, ya esa forma argumentativa se traslada a la ciencia y entonces ya podemos construir algoritmos que sean manipulados por máquinas y que me conduzcan a obtener una respuesta. Por ejemplo, quiero obtener el resultado de elevar 3 al cuadrado más
4 al cuadrado y que todo eso se le saque raíz cuadrada. Entonces voy ingresando en la calculadora. La calculadora está programada para que cada vez que yo quiera averiguar eso, me dé el resultado. Entonces ya solo le doy igual. Y ahí tengo que ir viendo qué está sucediendo, ¿verdad? Tengo que ver si, por ejemplo, acá, volver a programar para que lo haga en la forma que yo necesito que me dé la respuesta. Y cada uno de esos pasos de programación es a través de proposiciones. Entonces, la lógica en la actualidad, su mayor, digamos, desarrollo ha sido en la aplicación de la tecnología en todos los procesos computacionales. Y ahí es donde se trabaja con proposiciones, verdadero o falso, solo que en lugar de verdadero algunos usan 0, en lugar de falso 1, y entonces todos esos enunciados los puede leer cualquier dispositivo electrónico a la velocidad de la luz. Y entonces de ahí que se hayan ido adaptando a los procesos computacionales para que se desarrolle bastante la tecnología. Y es lo que nosotros vamos a ir viendo. Vamos a ir observando cómo es el hecho de manejar estas proposiciones o enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Entonces las proposiciones simples o atómicas solo me van a decir una situación. Por ejemplo, 5 es mayor que 3. Me dice que 5 es mayor que 3. Una situación. El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Me dice que todo triángulo equilátero solo tiene 3 lados. Solo se dice una cosa. Entonces, esas son proposiciones simples. Pero hay proposiciones que son compuestas. Las proposiciones compuestas nos dicen 2 o más cosas. Por ejemplo, en marzo, llamémosle una proposición T. En marzo hay cambio de estación. Y los días son más calurosos. ¿Cuántas cosas estoy diciendo de marzo? 2. 2. Que hay cambio de estación y los días son más calurosos. Entonces, las proposiciones compuestas dicen 2 o más cosas, pero utilizan esto que estoy usando acá, este y, lo que se denomina conectivos lógicos. Utilizan conectivos lógicos. O por ejemplo, los precios de los combustibles van a bajar en los próximos días o subirán en el mes de abril. Y entonces ahí, cuando hablo de los precios de los combustibles que van a bajar en los próximos días o subirán en el mes de abril, ahí estoy diciendo 2 cosas. Pero ¿qué conectivo utilicé en esa oración? El O, conectivo O. Y entonces está conectivo I, conectivo O. O también puedo hablar de que
teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, puedo extraer raíz cuadrada a la hipotenusa y a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ahí utilicé otro conectivo. Entonces, o como cuando alguien pide permiso para ir al cine, entonces les dicen sí y solo sí regresas antes de las 7. Entonces les van a dar permiso, pero se usa un sí y solo sí. Sí y solo sí te acompaña tu papá, te acompaña tu hermana. Sí y solo sí vas solo o sola. Entonces esos son conectivos lógicos. Y cada uno de esos conectivos lógicos tiene un símbolo. Por ejemplo, y se simboliza de esta manera. O se simboliza de esta otra forma. Entonces, es una flecha en un sentido, de esa forma. Y sí y solo sí es una flecha en doble sentido. Y por supuesto está el otro conectivo, que es no, la negación. El conectivo de negación, no, que le cambia el sentido a lo que estemos nosotros planteando. Por ejemplo, si está diciendo que en marzo hay cambio de estación, la negación diría no, no es cierto que en marzo hay cambio de estación. Y el símbolo para la negación puede ser este. Hay varios símbolos dependiendo del texto que utilice. O puede ser este otro. Y en algunos textos hasta usan una especie de coma en la parte superior de la oración. Y esta le cambia el sentido. Si era verdadero, es falso. Y si es falso, si algo es falso, pasa a ser verdadero. Entonces, esos son conectivos lógicos que se utilizan en la construcción de oraciones.